Rosa Salazar. Hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. ¿Cómo surge este Día Internacional? Este Día Internacional contra el Trabajo Infantil surge por la Organización Internacional del Trabajo, que depende de las Naciones Unidas, que justamente ve que en todo el mundo, lamentablemente, los niños están perdiendo su niñez haciendo trabajos que no le corresponden a su edad. ¿Alguna manera de aconsejarnos a todas las familias, ¿no? ¿Cómo puede uno hablar con sus hijos y comentarles cómo se puede prevenir? En realidad es un buen día para tomar justamente, para charlarlo en familia, diciéndole a los hijos que lo que tienen que hacer es vivir la niñez. Los adultos tenemos la obligación de cumplir con sus derechos, es decir, que ellos vivan en condiciones buenas para su desarrollo integral. Principalmente la educación y la recreación, que es lo más importante en esta edad. Rosa, en muchos casos los chicos trabajan no porque quieren o quizá los obligan, sino porque las situaciones de pobreza son totalmente extremas. ¿Alguna opinión con respecto a esto? Sí, las situaciones totalmente extremas de pobreza en nuestro país lamentablemente todavía se dan, no están erradicadas. Yo puedo hablar de acá, de nuestro distrito, de Merlo. Ahora la Secretaría de Juventud está tomando todo lo que es parte de la adolescencia, así que se está haciendo un trabajo de prevención y se está trabajando en casos realmente en donde, bueno, ya se había empezado a deteriorar la educación del niño y habían empezado a salir a la calle, así que bueno, se los pudo reintegrar al hogar y es una tarea diaria que se hace constantemente, no solamente trabajando y actuando sobre el caso en sí, sino que haciendo talleres de prevención en escuelas, sociedades de fomento, asociaciones civiles. ¿Existe algún límite para catalogar cuál es trabajo infantil y cuál no, con respecto a las edades? Porque quizá hay chicos adolescentes de 13, 14 años, como por ejemplo los que nos cruzamos en el tren, que es una situación más, quizá más complicada de evaluar. ¿Ustedes cómo lo califican? Y en realidad el chico de 14 años que nos cruzamos en el tren tendría que estar en la secundaria y la mamá y el papá sosteniendo ese hogar. Ahora hay planes nacionales como son las cooperativas de trabajo, la asignación universal por hijos, hay muchísimos planes en donde justamente se apunta a erradicar el niño en la calle.